Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Yo soy Juan Jesús Pleguezolo y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa tengo un mensaje. Y este es que me siento muy contento de estar contigo, que te deseo lo mejor y que espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Te recuerdo que si amas la educación y más si eres docente, te va a interesar mi libro Sigue enseñando, 10 razones por las que pensar que nuestra profesión es la más bonita del mundo. De verdad, si estás metido de alguna manera en el mundo educativo, este libro sin duda te va a interesar muchísimo. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, vamos a hablar de la pareja de reyes más influyente de la historia, o al menos ahora mismo a mí no se me ocurre otra. Díganme ustedes una pareja de reyes más influyente y más determinante en la historia de la humanidad, no de España, de la humanidad. Dígame una pareja que supere a los reyes católicos, porque estamos hablando de Isabel y Fernando. Los dos eran reyes, Isabel reina de Castilla, Fernando rey de Aragón, y los dos eran dirigentes. Por cierto, lo de tanto monta tanto Isabel como Fernando, lo dice, eso es una leyenda posterior. El lema inicial era solo tanto monta, punto. Repito, el lema de Fernando el Católico era tanto monta. Luego se creó lo de tanto monta tanto Isabel con Fernando. La segunda parte es una leyenda. Lo de tanto monta es porque Fernando el Católico quería emular al otro gran militar o el gran militar de la historia, Alejandro Magno, que cuentan que Alejandro Magno tenía que deshacer un nudo, que era el nudo gordiano, y decía el oráculo que aquel que deshiciese el nudo conquistaría Asia. Y Alejandro Magno intentó hacerlo y no podía deshacer el nudo, así que cogió su espada, ¡pum!, y rompió el nudo. Y dijo una expresión, en griego lo diría, pero la traducción al español sería algo así como tanto monta. ¿Qué más da? He deshecho el nudo con mi espada, pero lo he deshecho y voy a conquistar Asia. Y lo hizo, o por lo menos el territorio conocido hasta entonces. Y así Fernando el Católico, emulando al gran Alejandro Magno, utiliza como símbolo el tanto monta. ¿Y cuál es el símbolo de Fernando el Católico? El yugo, un yugo. Esto que se le pone a los bueyes para tirar del arado. Y entre medias de ese yugo, un cordón que es el cordón que él habría desatado, que Alejandro Magno habría desatado. ¿Y por qué el yugo? Porque yugo empieza por Y, que es la primera letra de su esposa Isabel. Sí, antes Isabel se escribía con Y, no con I latina. Y el símbolo de Isabel es el haz de flechas. ¿Y por qué el haz de flechas? Porque F, la flecha empieza por F, que es la primera letra de su esposo Fernando. Así que cada uno escoge un símbolo que homenajea a su consorte. Y decía que los reyes católicos, sin duda alguna, pueden y se han ganado por derecho el título de pareja de reyes más influyentes y determinantes de la historia. Y además podemos darles también otro título, y es que son los creadores del primer Estado moderno de Europa. O sea, la Edad Media termina, según algunos historiadores, con la toma de Constantinopla en 1453, o también podemos decir con la toma de Granada en 1492, o con la conquista o con el descubrimiento de América también en 1492. ¿Vale? Pero hay una cosa que también diferencia el Estado, la Edad Moderna de la Edad Media, es que en la Edad Moderna tenemos ya el surgimiento de los primeros estados modernos. A diferencia de la Edad Media, donde había reinos feudales, cuyo territorio no dejaba de ser la propiedad del rey, ahora en la Edad Moderna hablamos de estados modernos. Sí, los reyes siguen mandando, pero ya hay una serie de instituciones que articulan ese país, que articulan ese territorio. Y eso es un Estado. El Estado es una serie de instituciones que organiza un territorio y su población. Eso es un Estado. Esto muy poca gente sabe definirlo. Repito, conjunto de instituciones que organiza una sociedad y su territorio. Ya sé lo que me van a decir muchos. Cuidado, déjenme que siga. Entonces podemos darle también a los reyes católicos el mérito de haber sido los primeros creadores de un Estado moderno en Europa. Y yo sé pues lo que van a decir muchos. Sí, ya Castilla y Aragón se unen en una unión dinástica. Tanto Castilla como Aragón, ¿vale?, siguen teniendo sus propios
sí, sus propias instituciones, sus propias leyes y sus propias cortes. O sea, la unión no es total, aunque sí hubo alguna institución que era común a todo el territorio. Y hubo un momento también en que Fernando el Católico llega a tomar, cuando muere Isabel la Católica y a Juana, su hija, la encierran, Fernando el Católico llega a tomar la regencia de Castilla. Entonces sí, se está creando el primer Estado moderno, ¿vale? Aunque, bueno, Castilla y Aragón siguen teniendo sus peculiaridades, particularidades legislativas cada uno de los territorios. Y otra cosa interesante que tenemos que decir de los Reyes Católicos. Miren, si tomásemos una fotografía a la España de los Reyes Católicos y lo comparamos con la actualidad, nos daríamos cuenta, dices, cáspita, pero si son los mismos territorios. Repito, la España de los Reyes Católicos es casi la misma que tenemos hoy día. Solo había dos territorios que no estaban bajo su dominio, Olivenza y Ceuta. ¿Y quién poseía Olivenza y Ceuta? Olivenza es un pueblo que está a la frontera con Portugal. Portugal. Tanto Ceuta como Olivenza pertenecían a la corona de Portugal. Pero excepto Ceuta y Olivenza, que repito, pertenecían a la soberanía portuguesa, el resto de territorios ya son los de la actualidad. Y es que hay que decir que España es uno de los países de Europa cuyas fronteras se ha mostrado más estable a lo largo de la historia. O sea, si nos comparamos con otros países, repito, nos daremos cuenta que España probablemente, y estoy pensando que quizá también Portugal, es el país que ha mostrado mayor estabilidad en sus fronteras. El territorio que era hace 500 años, pues, como estoy diciendo, es básicamente el mismo hoy día. Esto no pasó en Reino Unido, no pasó en Francia, no pasó en Alemania, no pasó en Italia, por compararnos con nuestros vecinos europeos. Y ahora hablemos de cómo esta pareja llega al poder. 1469. En una iglesia de Valladolid, Isabel y Fernando se casan en secreto. Se casan en secreto porque el hermano de Isabel la Católica, el rey Enrique IV, el rey de Castilla, no quería ese matrimonio. Porque a lo largo de la historia, los matrimonios de reyes siempre han sido por motivos políticos. Ni de amor, ni de gustarse, ni leches. Siempre eran por motivos políticos. Si luego se gustaban, genial. Pero lo primero era la razón política. Y el rey de Castilla, Enrique IV, no consentía con ese matrimonio, así que no daba su permiso. De manera que los reyes católicos se tienen que casar en secreto en Valladolid. Pero es que además también resulta que eran primos, de manera que tenían que esperar un permiso del Papa, que llega tarde, pero ellos se casan igual sin ese permiso, etc. Entonces tenemos que en Castilla hay un rey que es Enrique IV, que reina de 1454 a 1474, hijo de Juan II de Castilla. Entonces, Juan II de Castilla tiene muchos hijos, pero vamos a destacar tres. Uno, Enrique IV, otro, Isabel, su hermana Isabel, y otro hijo, el infante Alfonso. Repito, el rey de Castilla, Juan II, tiene tres hijos importantes, uno Enrique IV, quien será el heredero, otra Isabel la Católica y otro el infante Alfonso. Y ahora, fíjense, pobre Enrique IV, qué desgraciado este hombre. ¿A que no se imaginan el mote que tuvo? En una época donde donde no había redes, donde no se podía humillar como hoy día se humilla a la gente en redes, ¿no? Donde no se podía cancelar a la gente como hoy día se cancela en redes. Pues en esa época ya había crueldad y cancelación social. ¿Saben cómo llamaban al pobre Enrique IV? El impotente. O sea, no se me ocurre apodo más humillante para un rey que llamarlo impotente, porque, por cierto, antes he dicho que los matrimonios siempre eran por razones políticas. ¿Y saben cuál es la primera función de un rey o una reina? Dar herederos. Dar herederos. Esa era la primera función de los reyes. Dar hijos. ¿Por qué? Porque tener hijos daba estabilidad al reino. No tener hijos era casi seguro motivo de conflicto. ¿Cómo va a pasar? O como, en fin, en cierto modo pasó. Bueno, ahora lo explico mejor, que me estoy liando. Entonces, el pobre Enrique IV era apodado el impotente por sus enemigos. El caso es que tenía una hija, que se llamaba Juana. Pero su enemigo decía, no, esa hija no es tuya. Y decían que Juana
era hija de otro noble que se llamaba Beltrán de la Cueva. Por eso la apodaban con mucha mala leche Juana la Beltranija. Decían que era una hija ilegítima fuera del matrimonio. Entonces, esta es la situación. Tenemos un Enrique IV que tiene una hija que dicen sus enemigos que no es suya, y luego tiene dos hermanos, uno el infante Alfonso y luego otra hermana que es Isabel la Católica. Por otro lado, tenemos en Aragón al príncipe Fernando, hijo del rey Juan II de Aragón. Fernando es heredero de la corona una vez que ha muerto el primogénito, que es Carlos de Viana, quien iba a ser el rey de Aragón, pero muere, así que Fernando será el sucesor. Así que una curiosidad, fíjense, tanto el padre de Isabel como el padre de Fernando se llaman Juan. Se llaman Juan. Es por eso que la Capilla Real de Granada, donde están enterrados los reyes católicos, está dedicada a Juan, a San Juan. ¿Vale? Y es por eso... ¿Qué animal se encuentra en el escudo de los reyes católicos? ¿Alguien me lo sabe decir? El águila de San Juan. San Juan Evangelista tenía como símbolo el águila. Ya saben que los 4 evangelistas tienen un símbolo cada uno. San Juan es representado por el águila, San Marcos es representado por el león, San Lucas es representado por el toro y San Mateo es representado por un ángel. ¿Vale? Ese es el tetramorfos que se encuentra pues, en prácticamente todas las iglesias católicas, ¿vale? Y que supongo también que es ortodoxa. Pero entonces, ese águila de San Juan en homenaje a sus padres, bueno, pues está en el escudo de los reyes católicos, y si vas por Granada vas a ver ese escudo por muchísimos sitios. Y luego mucha gente aquí se confunde, Franco pues retomó ese símbolo y también lo puso por todos lados. Pero ese símbolo originariamente era de los reyes católicos. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que miren, en Castilla la nobleza dice que no quiere a la hija de Enrique IV. Entonces, ¿qué hace la nobleza? Nombra rey al otro hermano, al infante Alfonso. Y lo nombran rey en una especie de teatro que le llaman la farsa de Ávila. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que Alfonso muere y entonces los nobles, ¿a quién dicen que hay que nombrar sucesora? A Isabel la Católica. Entonces Enrique IV, pues por temor y por aplacar a sus enemigos, firma un pacto que es la Concordia de los Toros de Guisando y dice que vale, venga, calmemos la agua. Enrique IV concede a sus nobles, a sus enemigos, esa prerrogativa y nombra sucesora a su hermana Isabel la Católica. Repito, Enrique IV nombra sucesora a su hermana Isabel la Católica. Bien, estamos en 1468, pero ¿qué he dicho que sucede en 1469? Que a escondidas Isabel la Católica se casa con el príncipe Fernando de Aragón. Se entera Enrique IV y dice, o sea, te has casado sin mi consentimiento, cuando ya habíamos firmado un pacto. Mal, rompemos. Se acabó lo que se daba. Y Enrique IV vuelve a reconocer como heredera a su hija Juana. Entonces, tenemos que en Castilla hay pues, esas dos candidatas al trono, Isabel la Católica y su sobrina Juana. Y Isabel la Católica tendrá su aliado y su sobrina Juana también tendrá sus aliados. Y así es que llegamos a 1474, muere Enrique IV y ya está, ya se ha liado el pifostio. Porque tenemos dos candidatas a la corona. ¿Quién apoyará a Isabel la Católica? Pues nada menos que Aragón, porque es que, Isabel la Católica se acaba de casar con el mismísimo príncipe y heredero de la corona de Aragón, así que Isabel tiene un gigante como aliado que sería Aragón. Pero Juana también tendrá un importante aliado, es su tío, el rey de Portugal, Alfonso V, rey de Portugal, es tío de Juana, la otra candidata a la corona. Y atentos, para legitimar a Juana y Alfonso V legitimarse a sí mismo también como candidato, pues tropas portuguesas del rey invaden Castilla y Alfonso V se casa con su sobrina, que tenía 13 años. Así es. Alfonso V, con permiso del Papa,
se casa con su sobrina y así legitima esa guerra de sucesión. ¿Cuál es la batalla más importante en esta guerra? Tenemos que hablar de la batalla de Toro en 1476, que no tiene un candidato claro, pero sí un ganador, que no tiene un ganador claro, pero sí un ganador político, que serían los Reyes Católicos. Además, a los Reyes Católicos les nace el príncipe Juan, lo cual, como he dicho, ¿qué significa? Que haya un heredero y que además sea varón. Pues eso da estabilidad al reino, así que se va consolidando el poder de los Reyes Católicos. Y ya finalmente, bueno, cansados de esta guerra, se llega a un acuerdo que es el Tratado de Alcasovas en 1479 y se reconoce a Isabel como reina de Castilla. Para sellar ese tratado deciden casar a la hija Isabel, porque hay una hija, los Reyes Católicos tienen una hija que se llama Isabel, la casan con un infante, con el príncipe Alfonso, para sellar, como he dicho antes, los matrimonios. ¿Por qué eran? Por motivos políticos. Punto. Entonces casan a la hija de los Reyes Católicos con el príncipe portugués, también llamado Alfonso, y así sellar ese tratado y sellar esa alianza. Y una cosa muy importante es que en ese tratado se le concede a Portugal las islas africanas, a excepción de las Islas Canarias. Las Islas Canarias, al sur del Cabo Bojador, ese territorio seguirá para Portugal. Todo lo que se descubra ahí, todo lo que se encuentre ahí, es para Portugal. Castilla no se va a meter en eso, ¿vale? Es que piensen que estamos todavía en la Reconquista. Tanto Castilla y Aragón están demostrando una fuerza expansiva tremenda. Llevan 800 años luchando contra los musulmanes, avanzando hacia el sur, y tanto Aragón está conquistando territorios por el Mediterráneo, como Castilla también está conquistando territorios en África, llegando a las Islas Canarias. O sea, están ambos demostrando una fuerza expansiva tremenda. También Portugal está demostrando una fuerza expansiva. Y es por eso que Portugal, por esta fecha, ya estaba explorando África. Esto, si habéis escuchado mis podcasts dedicados a las exploraciones, ya lo saben. Portugal, había que llegar a las Indias de alguna manera porque los turcos habían cortado la ruta de la seda y la ruta de las especias. Los turcos habían conquistado Constantinopla y impiden el paso del europeo o lo dificultan. Ya esa carretera, esa autopista llamada la Ruta de la Seda que conectaba China con Europa desde el mismísimo Imperio Romano, ya había ese comercio, pues de repente se interrumpe. También se interrumpe la Ruta de las Especias. Os recomiendo que escuchéis esos episodios para conocer más de este súper apasionante tema. Y una de las rutas para llegar a Oriente era bordear África. Y eso lo estaban haciendo los portugueses. Por eso en ese tratado, es que claro, así dices, pero bueno, en una guerra de sucesión, ¿por qué se ponen a repartirse África? ¿Qué tiene que ver españoles y portugueses repartiéndose África? Pues sí, porque ambos estaban ya desbordándose. De hecho, el paso siguiente será nada menos que irse al Nuevo Mundo, ¿no? Entonces, en ese tratado de Alcasovas Castilla le dice a Portugal, venga, lo que hay al sur del Cabo Bojador, para ti, Canarias para nosotros, ¿vale? Y lo demás te lo puedes quedar todo. ¿Y qué pasó con la pobre Juana? Pues la pobre Juana va a un convento, la mandan a un convento, y el caso es que tuvo pretendientes a los que va rechazando. Se le propone casarse con el príncipe Juan, hijo de los Reyes Católicos, y son varios los príncipes europeos que le piden matrimonio y ella los rechaza y pasa su vida en ese monasterio como monja. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Por cierto, que hace ya de que no lo digo, tengo redes sociales. Podías seguirme, ¿no? Ahí te lo dejo. O sea, ahí te lo dijo, ¿no? O sea, yo te lo lanzo, ¿no? Te dejo mis redes sociales en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.